consumió el holocausto. Que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Que tu reino se establezca en esta nación. En mi corazón, porque hemos decidido adorarte solo a ti, porque hemos decidido amarte más, mucho más. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Aviva tu presencia en mí, quebranta este corazón. No quiero hoy vivir sin tu fuego, Señor. El fuego de tu sanidad. El fuego de tu sanidad. El fuego de pasión. El fuego de pasión en mí. El fuego que viene de ti, ardiendo en mí. El paso del fuego. Dale con las palmas. Aplauso a tu Señor. Que ese fuego no se apague, Señor. Que ese fuego de pasión, de santidad, que no se apague en nosotros. Y que aunque el temor venga, Señor, nosotros demos frente ante Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza.
temor, dile de que tienes miedo hoy, Levántate. que te está angustiando. Que se oigan sus voces, hermanos. ¿Cuál es el gigante que está enfrente? Sálvame. Levántate. Sálvame. Levántate. Es tu declaración, Sálvame. es tu pedido. Levántate. Y sálvame. Porque tú eres mi escudo. Tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria. Y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo. Tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria. Y que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Haz con las palmas. Levántate y sálvame. Oh, levante su voz y dígale, levántate y sálvame. Sálvame. Oh, oh. Levántate y sálvame. Súbale el volumen de su voz. Levántate. Contra el temor, sálvame y levántate. Señor, levántate Contra las deudas, y sálvame. contra la enfermedad, contra el dolor, contra la angustia. Tú eres nuestro escudo, Señor. Vamos diciendo de lo que tienes temor. Temor de la enfermedad. Levántate, Señor. Temor del dolor. Levántate. Temor del estrés. Levántate. Tenemos temor del desespero. Levántate, Señor. Temor de la angustia, de lo que está pasando en Colombia. Levántate contra la enfermedad. Sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Aquí en esta canción nos dice que aunque un ejército se levante, ¿cuál es tu ejército? ¿Qué es lo que te está angustiando? ¿Qué es lo que no te ha dejado dormir? E incluso, ¿qué te está enfermando? No puedes dormir, te duele la cabeza, tienes gastritis, la comida ya no te sabe bien. Piensas y a veces no encuentras la salida. ¿Cuál es ese gigante? ¿Cuál es ese ejército que te está afligiendo, que te está angustiando? ¿Y qué dice? Aunque afligido esté,
tú pensarás en mí. ¿Y qué dice el Salmo? Tu vara y tu cayado me infunden, ¿qué? Aliento. Uno de mis versículos preferidos, de los que yo me aferré cuando Sebastián estaba que lo perdía, que me aferré con la pandemia, que mi esposo y yo quedamos sin nada de entrada, fue: aunque pase por las aguas, no me ahogaré, y si paso por el fuego, ¿qué? No me quemaré. ¿Por qué? Porque Él se levantó y ¿qué? Y me salvó. Él se levanta. ¿Es más grande tu angustia, más grande tu problema que Dios? ¿Dios perdió su poder? ¿Dios perdió su presencia? ¿Alguna de las cosas que Dios hace se ha perdido? ¿No es cierto? Y si lo vimos en todo ese tiempo de la pandemia, que yo diría que es cuando más milagros hemos visto, todos, vividos. Yo no tuve hambre un solo día. ¿Y alguno de ustedes se pudieron pagar los servicios? Estuvimos bien. Entonces, ¿saben lo curioso? No nos enfermamos durante la pandemia, ninguno de los 4. Después nos dio, pero no ahí, sin que uno pudiera salir y hacer las cosas. El Señor nos guardó. Y la nevera tenía comida y estaba llena. Entonces, si eso lo vivimos en ese momento difícil, ¿por qué ahora no puede ser así? ¿Ah? ¿Qué te angustia? ¿Qué te duele? ¿Qué hace que llores? ¿Qué hace que no duermas? Piénsalo ahora. Y vamos a cantarlo, pero no simplemente porque la letra sale y porque está chévere y nos anima, ¿cierto que no? Lo vamos a cantar porque va a ser tu declaración, va a ser tu oración, y vas a decir: ese gigante, ese ejército, ese que se levanta contra mí es las deudas, la enfermedad de tu familia, de ti mismo, de un amigo. Piénsalo ahora. ¿Qué es? ¿Las noticias? ¿El gobierno? ¿Lo que viene? ¿Lo que no viene? ¿En dónde estás tú? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Acabamos de hablar de Abraham, ¿cierto? Y Abraham no conocía a Dios como nosotros lo conocemos. ¿No te parece? O sea, lo conocemos tanto y sabemos tanto de Él, y en la palabra está: Abraham no tenía esto y él aún así se fue. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos esta palabra, que tenemos la revelación, podemos decir que aunque un ejército que se levante contra mí, ¿qué? No temeré. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que lo vas a cantar. Y recuerda, tú estás en una guerra. ¿Por qué? Porque estás en contra del mundo. Pero tienes ¿qué? Armas. Y tienes un general de los ejércitos, no uno, varios, que te cuidan y están contigo. Así que le vamos a decir que se levante y que nos salve, porque nada es más grande que Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí,
en ti confiaré. ¿Por qué? No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. ¿Por qué? No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Levántate, Desde el vas a decirle, ¿por qué necesitas que se levante? levántate Contra la enfermedad, y sálvame. Que se oigan sus Fuerte. voces, hermanos. levántate. Contra las deudas, Y sálvame. Levántate contra el temor, y sálvame. Levántate contra la tristeza. y sálvame. Los iglesia, dile, Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate. contra la angustia. Pídele, Levántate y sálvame. Oh, levante su voz y dígale, levántate y contra los sálvame. pensamientos, Oh, oh. Levántate y sálvame. Suba el volumen de su voz. Levántate dile, y sálvame. Señor, levántate y sálvame. Levántate fuerte, y sálvame. Levántate, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres
levanta tu cabeza, porque el Señor ya te salvó. Levanta tu cabeza, porque esa angustia ya fue quitada, porque todo temor ya fue quitado. Levanta tu cabeza y sálvame. Oh, Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. oh, hermano. Levántate, Señor. Levántate, Señor, sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestras familias. Cúbrelas con tus alas poderosas, Señor. Tú eres, Padre, quien nos lleva de victoria en victoria. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que lleva el barco a puerto seguro. Y aunque la tormenta arrecie, tú estarás con nosotros. Tu gracia me visitó, Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz, esa luz que solo Él da. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Fuerte en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Él es tu pastor. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Alza tus manos y dile que tú cuidas, Señor, de mí. En todo momento tú cuidas de mí. Tú has cuidado y cuidarás de mí por los siglos de los siglos. En la tempestad estaré seguro, tú me
sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives de mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Alza tus manos y Él quiere tomarla y sacarte de la tempestad. Ahora mírate como Él toma tu mano y te saca de esa tempestad en la que estás y te saca fuerte y lleno de su presencia. La situación en la que te encuentres, el Señor estará presente, el Señor estará presente. Él estará presente donde quiera que vayas. Y en la tempestad puedes estar seguro. No importa el agua, la lluvia, la tormenta que tuvimos estos días, aún peores, Él te sacará de ahí, sosteniendo tu mano y tirando de ella. Solo confía en Él. Y como Abraham, fe. Y pídele más fe si necesitas. Pídele más. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿A qué le tiene usted temor? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué? A la muerte. ¿A qué más? ¿Ah? A pecar. ¿A qué le tiene miedo? ¿A la enfermedad? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿A la soledad? ¿A la soledad? ¿A qué le tiene miedo? ¿A que a Sebas le pase algo? Hoy hablaremos acerca de enfrentando la suma de todos los miedos. Enfrentando la suma de todos los miedos. Enfrentándonos al gigante del temor. Enfrentándonos al gigante del temor. ¿Por qué? ¿Qué es el temor? Bueno, el temor es una pasión de ánimo que nos hace huir o rehusar de las cosas que consideramos que nos hagan daño o que son peligrosas o que son arriesgadas. ¿Eso es qué? Temor. Esa sensación que tenemos, como mencionaban, a la muerte, a la soledad, o sea, rehusar aquello que consideramos que nos hará daño de alguna manera. Es la presunción o la sospecha. O sea, puede llegar a pasar algo. Entonces, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Por sospecha. Porque ¿quién se ha muerto para decir me dolió? De los que estamos aquí, ninguno. O sea que no sabemos si duele o no. Bueno, yo me he muerto 2 veces en avión. El médico me ha declarado muerte súbita. Y pues realmente no me dolió. En una me vi pues, yendo por un camino muy agradable, muy sabroso, y entre más avanzaba, más sabroso era, más bueno. Era un lugar de mucha paz. Iban volando de un avión de Paraguay a Colombia, y el avión lo desviaron y aterrizó en Perú para poderme llevar al hospital.
Y lo único que recuerdo es que cuando desperté, mi esposa me estaba sacudiendo. No me dejes sola, ¿qué le pasó? Me hizo regresar. Bueno, entonces tenemos que temor a algo o a alguien o a un daño futuro. Recuerde que ahora 8 días hablamos acerca de qué, de la preocupación del pasado, del presente y del futuro. Y esa preocupación por esas cosas nos lleva ¿a qué? Al temor. Por eso hablamos de la suma de todos los miedos. El miedo es algo que todos cargamos, ¿cierto? Es tan normal que todos lo cargamos. Algunos son más temerosos que otros, algunos le temen a unas cosas, otros a otras. Pero todos ¿qué? Cargamos el temor. Entonces, miedo y temor. Las diferencias entre miedo y temor, entonces, en resumen, es que el miedo es algo que hace dudar a la persona de algo, de algún tipo de logro que podría tener, mientras que el temor, ¿qué es? Algo que hace detener a la persona para pensar. O sea, el miedo paraliza es algo ya. El temor es algo que incluso vamos pensando, vamos planeando. Por ejemplo, ¿y si me muero qué? ¿Y si me quedo sin plata qué? ¿Y si me enfermo qué? Entonces es algo que ya viene con más tiempo. El miedo es algo ya de momento, de terror de un momento. El miedo es una acción momentánea, mientras que el temor es algo permanente. Esa es la diferencia entre ambos. Bueno, clases de temor. Veamos algunas de las cuales a usted le puede estar pasando o a usted le puede dar. El temor normal o adaptativo. ¿Y qué es el temor normal o adaptativo? El temor que todos tenemos normal. Por ejemplo, pasar por una calle que es peligrosa. ¿Eso es un temor qué? Normal, no me arriesgo. El subirse a una escalera en mal estado y que a usted le toca subirse y todo, y entonces, bueno, ¿eso es un temor qué? Normal. Entonces, el temor normal es el que se aparece o el temor que nos da en algunas situaciones en las que existe un riesgo o un peligro del cual debemos reaccionar. Por ejemplo, si usted ve una serpiente, que aquí apareciera una serpiente arrastrándose, más de uno saldría corriendo. Y no solamente la serpiente, ahorita veremos algo que es todavía un incendio, un temblor. Estábamos en Quito, Ecuador, en un 8º piso, y recuerden ese temblor que hubo en Quito que acabó casi con parte de la ciudad. Mi esposa y yo estábamos en un 8º piso cuando vino ese temblor, y eso se sacudía como si fuera un papel, ese edificio, y mucha gente bajando por esas escaleras. Mi jefe, que es un señor gordito, bien acuerpado, no sabemos cómo apareció en el primer piso en un momentico, ya él estaba en el 9º. O sea, pasó por un lado y nosotros soplaba el hombre. Nosotros nos quedamos ahí, nos hicimos al dintel de la puerta. Digo, pues mientras corremos, si esto se cae, mientras corremos y bajamos, ya que quedémonos acá y oremos al Señor y pidámosle que nos guíe. Pero eso no quiere decir que no hayamos sentido temor. O sea, el hecho de que nos hayamos quedado, de pronto nos quedamos paralizados por el temor. Pero son situaciones que se presentan. Y el temor patológico, la diferencia entre el anterior es que el anterior es por situaciones que se presentan, pero el patológico es un temor que se activa aunque no esté pasando nada. Que usted se pone a pensar lo que va a pasar. Y entonces ya empieza a sentir ¿qué? Temor. ¿Y si amanezco mañana enfermo? ¿Y si vuelve a dar una pandemia? Entonces ahí hay ¿qué? Un temor patológico, porque es un peligro que puede prolongarse
El temor a la oscuridad. ¿Y a quién ha matado la oscuridad? Pero mucha gente le tiene temor a la oscuridad, ¿o no? ¿Cierto? A la oscuridad le tienen temor. Pero ¿y a quién ha matado la oscuridad? A nadie. Es lo mismo que a quién ha matado la preocupación. Aquel que se preocupa demasiado y no se controla. Bueno, otro temor, temor irreal. El temor a cosas ¿qué? Irreales. ¿Ven la imagen? Un temor a algo imaginario o irreal. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y nos imaginamos muchas cosas que pueden pasar. ¿Esos son temores qué? Irreales. O nos imaginamos el espanto. Hace años, cuando no era cristiano, estaba joven, era peleador, tenía muchos problemas y me habían amenazado de muerte. Unos vecinos de la finca de mi abuelo. Y yo iba para la finca de mi abuelo, iba por la noche, y entonces había una pendiente para llegar a la finca, y entraba a una parte muy oscura de árboles, y un cafetal con árboles y todo, una parte muy oscura. Entonces cuando iba bajando, de pronto miré y había un tipo escondido ahí en la curvita que yo iba, que tenía que coger, y llegaba y se agachaba y miraba hacia el camino, a la pendiente, miraba con un machete en la mano. Entonces llegaba así, se agachaba y miraba con el machete. Y cuando yo iba, y como les digo, no era cristiano, estaba medio borracho, ahí se acabó la borrachera, me frené y yo, me están esperando para matar, como ya me habían amenazado que me iban a matar y todo, me están esperando. Y ahora yo qué voy a hacer, si me devuelvo, pues era una pendiente, entonces me alcanzan, mientras me devuelvo subiendo y me acaban ahí, y cómo sigo, y aquí había un abismo, un voladero, que llama uno, entonces cómo me tiro por ahí, no había sino ese pedacito para caminar. Después de un buen rato, el tipo agachándose y mirando para el camino a ver si yo iba a pasar o no, ya me resolví, y cogí un palo que había en el piso, y pegué un salto y caí al otro lado y volteé con el palo así esperando el golpe. Cuando miré, y era una mata de plátano que había, un colino con la hoja, y entonces el viento movía, entonces se agachaba así, entonces claro, se agachaba en el camino y miraba. Y ahí estuve como una hora, se me paró la borracha esperando el golpe, esperando a ver qué hacía, y como le digo, al fin me resolví porque no tenía más nada que hacer. O amanecer ahí, y era una mata de plátano, claro, la hoja volteaba así, cuando lo mandaba el viento, entonces se agachaba y me miraba. O sea, ¿temor qué? Irreal, el temor irreal o imaginario, o sea, nos imaginamos muchas cosas. El temor irreal tiene su origen ¿en dónde? En el pensamiento, y distorsiona las cosas. O sea, era una mata de plátano y yo la distorsioné, un tipo parado con un machete. Entonces distorsiona las cosas. Miedo a hablar en público, miedo a volar. Hay gente que le da terror montarse en un avión. Un técnico que tenía la selección Colombia se subía al avión pero borracho, porque era la única, Bolillo Gómez, porque era la única manera de volar. Entonces, peligro imaginario, o sea, no hay un peligro real, pero ¿qué? Lo creamos, no lo imaginamos, lo pensamos. Otro temor, temor a la incertidumbre y el temor a la muerte. Entonces, el temor a la incertidumbre, ¿qué es? Bueno, cuando nos cuesta visualizar el futuro, y el miedo a lo desconocido. Muchos con temor, se va a subir Petro y entonces ¿qué va a pasar con este país? Incertidumbre. Y todavía, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué será mañana? Entonces, visualizar un futuro con temor ¿a qué? Con miedo a lo desconocido. No sabemos. Y eso incluye parte de la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Como les digo, ninguno de ustedes lo ha experimentado.
porque si lo hubiera experimentado no estaba aquí. Estaría muerto. Pero el temor, ¿a qué? ¿Por qué? Lo desconocido. Esa incertidumbre es ese temor de, bueno, ¿y qué pasará? Y me va a doler. ¿Y qué tal que me metan en el cajón vivo todavía? Y me entierren. Hay mucha gente así, pensando de esa manera. Entonces, ¿eso es qué? Temores. Temores de un lado y para el otro. Ese temor a perder la vida. El temor cuando alguien fallece, que desaparece para siempre. Ese temor de que, ¿y si me muero, qué va a pasar con mi familia? Porque creemos que si nosotros no estamos, la familia no va a funcionar. Entonces hay ¿qué? Un temor a la muerte. Por eso, diferentes razones. Alguien dijo acerca de que no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a no haber vivido antes de partir. O sea, ¿qué sería tenerle temor? El no haber disfrutado, el no haber aprovechado ahora que estamos vivos por estar pendiente de si nos vamos a morir o no. Temor a ser descubierto. ¿Por qué el temor a ser descubierto? Porque puede tener algo oculto y tenga temor ¿a qué? A que lo descubran. Es adúltero y entonces tiene temor de que lo pille la señora. O hizo algo que no debió haber hecho, algo ilegal, algo malo, y no quiere que se descubra. Entonces, ¿temor a qué? A ser descubierto. Pero también está el temor a la soledad, como mencionaba la pastora. Temor a quedarme solo. ¿Y qué va a pasar si se muere mi esposo? ¿Qué va a pasar si se van mis hijos y yo quedo solo? Temor a la soledad. Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás. Y por esa razón le tenemos temor ¿a qué? A la soledad. Pero, como hablamos de la suma de todos los miedos, están las fobias. Hay más de 700 fobias. ¿Y qué es una fobia? Es una respuesta muy distinta al miedo normal. La persona vive un auténtico terror ante un estímulo temido. Es esa sensación de inconformidad, es ese temor por todas las cosas, y vamos a ver algunas de ellas. Y entonces esas fobias llegan incluso hasta bloquear a la persona. Por ejemplo, veamos las imágenes. Hay una fobia que se llama zoofobia, que es el miedo ¿a qué? A los animales. ¿A alguno de ustedes le pasará eso? ¿Viendo un ratón? ¿Pero por qué le tienen miedo al ratón? Si usted es más grande que el ratón. Antes el ratón, cuando el ratón lo ve a usted, ¿qué hace el ratón? Sale corriendo. Y lamentablemente a veces el ratón corre para donde usted está. Pero corre asustado y entonces usted corre y se encarama en lo primero que encuentre. Pero no se ha puesto a pensar que usted es más grande que el ratón. Dicen que no hay nadie más valiente hasta que ve una cucaracha volando. A mí las cucarachas que vuelan se le vienen a uno encima. Entonces todo el mundo a correr. Miedo a las arañas, miedo a todo eso. El miedo a volar, como les hablaba ahora, la aerofobia, la fobia a las alturas. Hay gente que se sube a un banquito y comienza a temblarle las piernas solamente con subirse a un banquito, le tiene miedo a las alturas. Y van a un edificio, se arriman a una ventana, la ventana cerrada, y se arriman ahí y les da miedo a las alturas. Pero están seguros, están en un sitio que están seguros. Recuerdo en Chicago, en un edificio que me subí, y uno llega y de pronto le quitan el piso. Y es como 30 pisos. Y entonces uno está arriba y quitan el piso, pero es un vidrio. Y uno queda parado en el vidrio. Pero la sensación es brutal. ¿Por qué? Porque uno siente que le quitaron el piso y va a coger para abajo. Entonces, y es un sitio disque turístico. ¿No han notado que hay gente que le tiene temor a los espantos y todo eso y ve películas de miedo?
Y es ahí todo agarrado a la silla en el teatro o en la casa, en el televisor, viendo una película de miedo. Y después no puede dormir. Pero entonces, ¿para qué la ve? Pero así somos. Entonces, el miedo la fobia a la sangre, a las inyecciones, a ir donde el médico. O sea, son diferentes miedos. La claustrofobia, a los espacios cerrados, subirse a un ascensor. Hay gente que prefiere caminar en un edificio, subir 20 pisos, a montarse en un ascensor. O si se sube al ascensor, ¿en qué momento se va a caer? Yo no sé si a usted le habrá pasado. Y está el miedo, está la tanofobia, que es el miedo a la muerte, que ya lo mencionamos. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, algunos se comen las uñas, se desesperan. Ante el temor que hay, desesperación. Otros reaccionan tratando de escapar. Escapo del miedo. Recuerdo que iba en un avión y una anciana que iba al lado mío llegó y me mandó la mano así cuando había una pequeña turbulencia y me estaba enterrando las uñas en el brazo. Pero no me soltaba y era así. Y yo le dije, tranquila, que si esto se va para abajo con mi brazo, así que bien puedan, suéltemelo, porque si esto va para abajo va con mi brazo y todo, eso no se va a quedar ahí. El temor a sentirme culpable o acusado. El temor, entonces, eso. Y hay otra manera de resolver el temor también que nos enfrentamos, ¿cómo? Orando. Pero orando con una actitud pasiva, oro y me quedo quieto a ver qué va a pasar, o oro y actúo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿le corro al ratón o voy y lo mato? Algunos hasta desocupan la casa y dejan el ratón en la casa. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos ante el temor? Bueno, veamos algunos pasos para vencer el gigante del temor. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, la suma de todos los miedos se derrota mediante la suma de las disciplinas espirituales. O sea, a la suma de todos los miedos, ¿cómo la derroto? Con la suma de las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? Bueno, en primer lugar, ¿qué debe hacer? Buscar a Dios. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces, busca a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él puede librarte. Encontramos cuando el ataque del gigante, el rey Saúl, ¿qué hizo? Se llenó de miedo, se llenó de temor. Fue a buscar al sacerdote Samuel, fue y se escondió, mandó el ejército allá a ver quién se resolvía a pelear contra el gigante. Y resulta que el que tenía que pelear contra el gigante era el más grande y el mejor guerrero. Y el más grande y el mejor guerrero era Saúl. Pero él no fue, se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo temor, fue un cobarde para enfrentarlo. Pero vino David, que era un pelado, un muchacho, jovencito, que no podía ni siquiera ponerse la armadura, y tuvo temor. ¿Pero temor de qué? De Dios. Y venció al gigante. Saúl le tuvo temor al gigante. David tuvo temor de Dios y creyó que Dios entregaría en sus manos al gigante. ¿Qué escribe el salmista? Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. ¿De qué lo libró? De todos los temores, de la suma de todos los miedos, de todas las fobias, del miedo a la muerte, del miedo a la soledad, del miedo a quedar pobre, del miedo a la enfermedad, del miedo a los animales. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En segundo lugar, ¿qué debes sumar? Cree en la palabra de Dios. Entonces, busca a Dios. ¿Y segundo qué? Cree en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dice? El problema es que a veces leemos la palabra, pero no creemos en ella.
¿Y qué es lo que dice la palabra? Veamos lo que dice la palabra en Isaías 41:13. En Isaías 41:13 dice Dios al profeta: porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué hace Dios? Te sostiene tu mano derecha. Yo soy, dice el Señor, yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Entonces, ¿qué debemos creer? En la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Yo soy el Señor tu Dios que te sostiene. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. ¿Cree eso? Hay que creerlo en la palabra. Crea en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de timidez, sino ¿de qué? De amor y de dominio propio. O sea, en vez de salirle corriendo al ratón, tenga dominio propio. O sea, tenga control de sí mismo. En vez de tenerle temor a la soledad, venza el temor a la soledad. ¿Tenga qué? Control de sí mismo, dominio propio. En vez de tenerle temor a la cucaracha que vuela, tenga dominio propio, tenga control. Cuando le asuste la oscuridad, vaya a mirar a ver qué es. En vez de estar aterrada y ponerse la cobija sobre la cabeza, no, vaya y mire a ver qué fue ¿por qué se asusta? ¿Ah? Bueno, y si es un ladrón, la ataca acostada. ¿O no? La va a atacar acostada, entonces por lo menos lo va a ver. Así que tenga que control de sí mismo. ¿Qué más dice la palabra? El Señor está conmigo. Si está conmigo, ¿qué? No tengo miedo. Si está conmigo, no temeré. ¿Qué no voy a temer? Lo que me puede hacer el hombre, lo que me puede hacer un mortal cualquiera. ¿Qué es lo que más le podría hacer el ladrón? Matarlo. ¿Y si lo mata, qué? Se va para el cielo. Entonces, antes es ganancia. Eso dice la Biblia, que el morir es ganancia. Por eso les digo, ¿la creen o no la creen? El asunto es que creo. Porque el Señor lo que me está diciendo es que el morir es ganancia. Y dice: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tema aquel que puede echar su cuerpo y su alma en el infierno. ¿Y quién es? Dios. Es el único que me puede mandar al infierno. De resto, ¿qué está diciendo? Que no tema eso. ¿Qué dice en tercer lugar? Entonces, primero, ¿qué? Busca a Dios. Segundo, crea la palabra, crea lo que Dios le dice, que le dice que está con usted, que no tenga temor. En tercer lugar, confíe totalmente en Dios. ¿Qué es lo que dice? Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. O sea, no tengas temor. ¿Por qué razón no debo tener temor? Porque Dios va delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué razón? Porque no me va a desamparar. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Esa es la diferencia. La diferencia es que te pueden abandonar tus hijos. La diferencia es que te puede abandonar tu esposo o esposa. La diferencia es que te pueden abandonar los amigos. Pero Dios no te dejará ni te desamparará. Estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué más dice la palabra? No temas, dice el Señor. ¿Por qué razón? Yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué razón no debes desmayar? Yo soy tu Dios. Y eso es importante. No temas porque yo soy tu Dios. ¿Quién? El creador de todo lo que hay. El todopoderoso. El Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿de qué voy a tener temor? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, yo soy tu Dios. Ahora, ¿qué hace? Te esfuerzo. Te esfuerzo, dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré.
temor a perder el trabajo, temor a quedarme pobre. Pero ¿qué dice el Señor? Siempre te sustentaré. ¿Cuándo te sustentará? Siempre. No he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. ¿Qué más dice la palabra? No temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque contigo estoy para librarte. Jeremías 1:8. No temas, ¿por qué? Contigo estoy para librarte. Número 4, sigue sumando. A la suma de todos los miedos, súmale las disciplinas espirituales. Número 4, une tus fuerzas espirituales con los hermanos en la fe. Allí está el gigante. Pero ¿cómo vencieron al gigante? Se unieron todos y lograron amarrarlo y derribarlo. Y entonces ahora lo tienen en el piso, lo están amarrados y todos están al lado. Entonces, ¿cómo vencer tus temores? Une tus fuerzas espirituales con las de otros hermanos en la fe, como recomienda la palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, con todos. Cuando aquí pedimos oración, que nos acompañen en oración, que oren por nosotros, que oren con nosotros. Eso es lo que debemos hacer, unir nuestras fuerzas para derrotar el gigante del temor. Dice Santiago, por eso confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Oren, llamen a los ancianos para que oren. Oremos unos por otros, acompañémonos en oración. Esa es la manera de ¿qué? De derrotar nuestros gigantes. En quinto lugar, enfrente sus temores. Enfrente sus temores. Cuando estaba adolescente, a mí me daba miedo de la oscuridad. Y para acabar de completar, me llevan a la finca de mi abuelo, y en la finca de mi abuelo no había luz eléctrica. Era a punta de, lo llamaban un candil, que era una botellita con petróleo y una mecha, y de esa manera se alumbraba. Y a veces mi abuelo me mandaba a una finca vecina por la noche a traer algo. Y eso era, para mí era ¿qué? Terrible. Pero ¿cómo superar eso? Empecé, ¿qué es lo que me produce miedo en la oscuridad? Que me aparezca algo. Entonces iba a mirar qué era ese algo. Y terminé, con el paso del tiempo, terminé buscando entierros y todo, que decían que en tal parte salió un espanto, que hay tal cosa, que yo iba para allá a buscarlo y a mirar a ver qué era. ¿Por qué? Porque vencí mi miedo a la oscuridad. ¿Cómo? Enfrentándolo. Enfrenta tus temores. ¿Te da miedo a la altura? Enfrenta tu temor a la altura. Ahora, no es que para enfrentarlo se suba la cuerda floja y comience a caminar ahí, pues se va a caer. Pero el miedo de subirse al banquito o alguna cosa, pero porque me da temor. ¿Qué es lo que le asusta? ¿Qué le espanta? Piense, ¿es real mi temor o es mi imaginación? Temor a la muerte, pero si no se ha muerto, entonces usted no sabe cómo es. Después de lo que me pasó, yo no le tengo temor a la muerte. ¿Por qué? Supuestamente me he muerto 2 veces según los médicos, según el dictamen médico, y ambos en avión. Entonces yo no debería volverme a subir a un avión. Pero después de eso he viajado por toda parte cantidad de veces. ¿Enfrentando qué? Mis temores. ¿Son reales o son producto de mi imaginación? ¿Ven la imagen? ¿Producto de qué? De la imaginación. Es una mano, pero en la sombra proyecta otra cosa, como el del machete que me estaba esperando.
¿Qué dice el Señor? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, enfrenta tus temores, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de timidez, sino de poder y dominio propio. Y finalmente, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y recuerde siempre la bendición del Señor que hacemos cada domingo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que hace el Señor. Y el salmista nos lo recuerda en el Salmo 23:4, donde dice: aunque andes por valle de sombra de muerte, aunque andes por valle de cualquier dificultad, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿No qué? Temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy guapo? ¿Porque soy muy valiente? ¿Porque soy muy capaz? No, porque tú estarás conmigo. Esa es la razón. Dios está conmigo. Está a mi favor, está de mi lado. Temor si estuviera en contra mía. Tenga temor si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque el final es el infierno. Y no es la muerte, es el infierno. Si usted no está en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios tiene que ser con Jesucristo. De lo contrario, ¿de qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quieren atemorizarme? Él está conmigo. Vamos a orar al Señor y a decirle que cualquier temor, cualquier sombra que esté en nosotros, aunque ande en lugares peligrosos, ¿qué? No temeré mal alguno. Como dice la palabra, si andas por el fuego, no te quemarás. Y si vas por las aguas, no te ahogarás. Él es nuestro sustentador, nuestro guiador. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, por tu inmenso amor. Gracias por la presencia tuya en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a esta palabra que se encarne en nuestra vida por el poder de tu Santo Espíritu y la vivamos, la pongamos por obra. Y renunciamos a cualquier temor que asalte nuestra vida, que nos robe la paz contigo, porque tu presencia es la que nos da descanso. Amén. Nos da seguridad, nos da tranquilidad. Amén. Y todo eso fue posible gracias a tu Hijo Jesús. En Él te oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Recojamos nuestras ofrendas.